Hola a todos y bienvenidos a otra clase de doctrina bíblica. Mi nombre es Adrián Domínguez y hoy les enseñaré sobre la unicidad y la Trinidad. Entremos a nuestra clase. Deuteronomio capítulo 6 y verso 4 dice: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo es clave para nuestra clase de hoy, pero también ese versículo es clave para la creencia de los judíos, porque encontramos que este versículo se encuentra en la porción de escrituras llamada el Shema. El Shema es unas porciones de escrituras dadas por Dios a los israelitas, en las cuales Él les manda a obedecer ciertos mandamientos. Y en el Shema encontramos el mandamiento de que ellos debían de creer que existía un solo Dios. Y eso tiene mucho que ver con la unicidad y la Trinidad. Primero, comencemos con una breve introducción a la unicidad. La unicidad es una parte muy importante de las creencias como verdaderos cristianos y apostólicos. Como apostólicos, creemos y hacemos como los primeros apóstoles. Encontramos más de 50 referencias bíblicas en las escrituras que enseñan que hay un solo Dios. No hay otra teoría enseñada en las escrituras, pero que solamente hay un Dios. La unicidad es la verdad que primero fue entregada a Israel para que preservaran esta verdad entre las naciones, que solo hay un Dios. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La unicidad es la creencia y una de las enseñanzas de la Biblia. La teoría de que hay una multiplicación de dioses es totalmente contradictorio a la Biblia. La Biblia nos enseña que solo hay un ser supremo y que tal ser no puede ser ni multiplicado ni pluralizado. Solamente hay un Dios que existe por sí mismo. Si pudiera poner la unicidad en pocas palabras, es la creencia de que existe un solo Dios y que este solo Dios no puede ser ni multiplicado ni pluralizado. Pero ahora, ¿qué es la Trinidad? La palabra Trinidad no está en la Biblia. La doctrina llamada Trinidad fue introducida por el Concilio Católico Romano a principios del siglo IV, en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Luego el credo atanasiano hizo de la Trinidad una doctrina fundamental. El credo de Atanasiano lleva el nombre de Atanasiano, un obispo del siglo IV y destacado defensor del trinitarismo. El credo, que tiene orígenes latinos, declara creencias clave sobre la Trinidad, específicamente la naturaleza igualitaria de las tres personas. Es uno de los tres credos aceptados por la Iglesia Católica Romana y por otras iglesias cristianas. Y esta doctrina, la doctrina de la Trinidad, fue acompañada por otras doctrinas de la Iglesia Católica. Y cuando llegó el tiempo de la Reforma, los protestantes rechazaron muchas de las anteriores doctrinas católicas, pero desafortunadamente ellos continuaron con el error de la Trinidad, manteniendo una conexión vital con los credos falsos y no bíblicos de la Iglesia Católica Romana. La Trinidad es una doctrina cristiana distintiva sobre un misterio divino que va más allá del entendimiento humano. En otras palabras, los maestros o el credo del trinitarismo confiesa que no puede ser totalmente entendida, solo debe ser aceptada. La Trinidad cree que hay un solo Dios,
pero que Él existe como una esencia en tres diferentes personas. Las tres personas son llamadas por ellos Dios Padre, Dios Hijo, que quiere referirse a Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Las personas son distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Mas, sin embargo, que estas tres personas distintas son coeternas, iguales en poder, iguales en gloria y sustancia. Esto es sobre la Trinidad. Ellos creen que sí, que hay un solo Dios. Sin embargo, este Dios vive también en tres diferentes seres llamados Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero aunque son tres seres distintos, son iguales en poder, iguales en gloria, iguales en eternidad. Sin embargo, la unidad de Dios, lo que la Biblia nos muestra es que la unidad de Dios es una unidad numérica. Las iglesias que conservan la tradición trinitaria dicen que la unidad de Dios, referente a Dios, se refiere a una unidad compuesta por tres seres distintos y usan los ejemplos como el hombre y la mujer son una carne, y que los miembros de la iglesia deben ser uno. En esto se refieren a una unidad compuesta. Y esto es un error, porque la Biblia nos enseña una unidad numérica en lo que se refiere a Dios. No nos enseña una unidad compuesta, nos enseña que Dios es literalmente uno. Si Dios no es uno, ¿por qué declara que Él es el Santo de Israel? ¿Por qué dice no hay Dios fuera de mí? ¿Por qué declara fuera de mí no hay quien salve? Y es porque simplemente hay una conclusión correcta. Dios es uno en el sentido numérico. La unidad en el sentido compuesto refiriéndose a Dios es absolutamente incorrecto. Dios no es una unidad compuesta, Dios es una unidad numérica. Y cuando decimos una unidad numérica, en lo que nos referimos a Dios, nos referimos a que Dios literalmente es uno. Él no está compuesto por tres seres, por dos seres, por cinco seres. Él literalmente es uno. Por eso Él dice, fuera de mí no hay quien salve y yo soy el Santo de Israel. También encontramos en nuestro siguiente punto es que la palabra hebrea Elohim y su significado. Elohim es una palabra plural hebrea que traducida a nuestra Biblia significa Dios. ¿Okay? Si usted va a Génesis capítulo 1, cuando nos dice que Dios y creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra ahí, Dios, en el hebreo es Elohim. Y los trinitarios discuten que esto significa una pluralidad de personas en la divinidad. Sin embargo, es incorrecto creer que la pluralidad de la palabra Elohim se refiere a tres diferentes personas en la naturaleza de Dios. La palabra Elohim puede ser plural, pero cuando es en plural significa o se refiere a una pluralidad de atributos tales como poder, santidad, omnipresencia, omnipotente, etc. Es más, el diccionario bíblico de Smith dice esto, que el significado de la palabra Elohim es lo llamado por los gramáticos pluralidad de majestad y significa plenitud de fuerza divina, la suma de los poderes revelados por Dios. Inclusive, esto fue escrito en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra es plural, mas cuando los judíos, cuando ellos recibieron el Antiguo Testamento, lo que es llamado el Torá, ellos recibieron la palabra de Dios, nunca entendieron la pluralidad de la palabra Elohim como una pluralidad en la deidad de Dios. Ellos se aferraron
a que había una unidad numérica y no una unidad compuesta de Dios, porque Elohim simplemente en su pluralidad significa atributos o muchos poderes. Entonces recuerde, la palabra Elohim, no, aunque es una palabra plural, no se refiere a diferentes personas en Dios, sino que se refiere a los muchos poderes y atributos de Dios. Otro argumento que podemos usar para esto es que en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Algunos se basan en Génesis 1:26 para afirmar que el plural del pronombre personal se refiere a una pluralidad en la deidad que crearon al hombre. Ellos dicen que este plural muestra que hay una segunda persona y una tercera persona en la deidad. Sin embargo, Génesis 1:27 muestra a Dios numéricamente uno. Y que Él numéricamente siendo uno fue quien creó al hombre. Amén. También el Evangelio de Juan nos muestra que el mundo fue hecho por Él. Los pronombres personales plurales no se referían a tres personas distintas en la deidad, sino que cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza, se refería a Dios y a los querubines que estaban con Él en el momento de la creación. Los pronombres personales, nosotros y nuestra, usados en ese momento, no se referían a dos o tres personas en la deidad de Dios, sino lo único que eso significa es que Dios no estaba solo en la creación, Él estaba con sus ángeles. Pero quien creó al hombre no fueron dos, no fueron tres personas, Dios creó al hombre. Ahora voy a entrar en un punto que es un poco distinto a esto, pero escucha atentamente. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, el hombre puede tener comunión con Dios. Él es uno, sí, pero el hombre puede hablar con Dios y tener comunión con su Hacedor. Nunca debemos creer que Dios es simplemente una fuerza o una influencia impersonal. Él es un Dios personal que nos amó y se manifestó en la carne para morir por nosotros. Como tal, Él tiene una personalidad, pero Él sigue siendo un solo Dios, un solo ser divino. Le voy a poner un ejemplo. Un hombre no puede hablar con una fuerza impersonal, así como la luz solar, así como el calor, la naturaleza, la gravedad, etc. Usted no puede hablar con la luz. Usted no puede hablar con el sol, la naturaleza o la gravedad, y mucho menos esperar que le responda. Pero usted sí puede hablar con su esposa, con su hijo, con su padre, con su pariente. Además de hablarles, usted puede tener una comunión, una amistad, porque ellos son seres vivientes, individuos con pensamientos y corazones propios. Y Dios se ha revelado a nosotros en la creación, manifestado a nosotros en la redención y viniendo a nuestros corazones en la regeneración. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que tiene personalidad y desea tener comunión con nosotros. Es más, algunos intentan usar que el hombre es cuerpo, alma y espíritu para demostrar la doctrina de la Trinidad. Pero yo tengo otro punto de vista al cual yo veo en esto. El hombre es cuerpo, alma y espíritu, pero sigue siendo una sola persona. Son los títulos, por ejemplo, los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo son usados libremente en las Escrituras.
Pero este hecho no significa que hay tres personas ni tres dioses. La Biblia declara que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una persona y que llevan un nombre, Jesús. Para entender esta verdad sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cómo estos títulos se refieren a un solo Dios, tenemos que considerar al hombre. El hombre es espíritu. El hombre es alma y cuerpo. Estas tres cosas, espíritu, alma y cuerpo. Pero él es una sola persona y lleva un solo nombre. Los tres títulos no hacen tres personas. Lo mismo que cuerpo, alma y espíritu no hacen tres personas. El ser humano no está dividido. El ser humano sigue siendo una sola persona. Y de tal manera con Dios, pues, Él puede ser llamado el Padre, Él puede ser llamado el Hijo o Él puede ser llamado el Espíritu Santo, pero Él sigue siendo un Dios. Y si pudiera poner otro ejemplo, podría decir yo por mi persona, yo soy un hijo, pero yo también soy primo, pero yo también voy a ser padre algún día. En estos tres roles, padre, hijo y primo, yo no me he dividido en tres personas, yo sigo siendo la misma persona. Y si usted piensa en los diferentes títulos que usted puede tener sobre su vida, usted puede tener todos esos títulos, pero usted sigue siendo la misma persona. Dios también fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 es uno de los versículos claves que pueden ser comprendidos únicamente por medio de la revelación, pero tiene que ser entendido si queremos comprender la divinidad. Es más, el Nuevo Testamento amplificado dice que Él, Dios, fue hecho visible en la carne humana. En el pasado Dios se manifestó en varias formas al hombre, en la creación, en el monte Sinaí, por teofanías, en el tabernáculo. Dios se manifestó en cierta medida al hombre y el hombre pudo tener un cierto conocimiento de Dios. Sin embargo, en la escritura que habla de Dios siendo manifestado, tenemos el más grande conocimiento de Dios que se haya dado, porque en la encarnación Cristo fue la imagen expresada del Dios invisible. En Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Sobre este pensamiento citamos el comentario de Adam Clarke sobre su nota en Juan 17:6. Él dijo esto: un poco de la naturaleza divina fue conocida por las obras de la creación. Un poco más se conoció por medio de la revelación mosaica, pero la completa manifestación de Dios, su naturaleza, sus atributos, nos llegó únicamente a través de la revelación de Cristo. Entonces, cuando Dios se reveló en carne, Él reveló, o en otras palabras, Él mostró una mayor revelación de sí mismo, porque Él es el Dios invisible, pero Jesucristo vino a ser la imagen de este Dios invisible. En otras palabras, Dios fue manifestado en carne. Recuerde esto: nuestro Dios sigue siendo uno.